Dios les bendiga a todos. Una vez más estoy aquí para dar continuidad a esta enseñanza acerca de la parábola del hijo pródigo. Si se recuerdan, ya vimos la primera parte y hoy traigo una segunda parte, pero no sin antes quiero saludar a todos los jóvenes de Enfoque Juvenil. Bendiciones, jóvenes. Pero también quiero saludar a todas aquellas personas que en algún momento van a escuchar o van a mirar este video. Bendiciones. Y pues en este día voy a tomar otros 3 versículos acerca de esta parábola que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 15. Voy a tomar el 14, 15 y 16 y voy a dar lectura al primer versículo y dice así: Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Amén. ¿Quién fue el que malgastó? El hijo pródigo. Amén. Aquel joven que alguna vez tuvo una inquietud, tuvo un sentir, un deseo, y dijimos que fue con su padre y le hizo la petición de que quería que le diera la herencia que le correspondía. Y cuando ya se le entregó, pues pensó que le era suficiente y podría hacer una vida lejos de la casa de su papá. Y vimos cómo se alejó y empezó a desperdiciarlo todo, amén, por la manera de vivir, amén. Llevó una vida desenfrenada, a manera de que poco a poco terminó con todo lo que él había recibido de su padre. Amén. Y dijimos que pues era evidente que sucediera eso porque ya no estaba cerca de aquel que le aconsejaba. Ya no estaba cerca de aquel que le podría instruir para bien. Ya no escuchaba su voz. Y por él solo, pues nada podía hacer más que perderlo todo. Entonces, en esta segunda parte vimos que dice la palabra que cuando todo lo hubo malgastado, mire, cuando todo lo que él tenía lo malgastó, aquello era mucho, no era cualquier cosa, era una herencia grande, pero dice que toda la malgastó, no le había quedado nada. Ahora él estaba con las manos vacías. Y precisamente cuando él estaba con las manos vacías, que ya era un problema grande, porque estar con las manos vacías sin tener nada es una situación difícil, amén. Es una situación que nos trae desespero, que nos mete en apuros, amén. Es una situación grave. Entonces el hijo pródigo estaba pasando por esta situación difícil, porque él no estaba acostumbrado a una escasez. Él había tenido una vida en casa de su padre donde abundaba todo. Y después de que se fue de ahí, pero pues él tenía la herencia que su padre le había dejado. Y entonces ahora sí estaba en problemas, porque se había quedado sin nada. ¿Por qué? Por haberlo malgastado. Malgastamos las cosas que Dios nos da cuando estamos lejos de Él. Malgastamos todo aquello bonito que Dios ha puesto en nuestras manos. Hay alguien aquí quizás que está mirando y que dice: yo también he malgastado mucho. Yo en un momento malgasté mi salud. Quizás alguien pueda decir que es lo más importante que podamos tener. Pero fíjese que yo, siendo una jovencita, de repente a los 27 años, yo también estaba sufriendo una consecuencia como lo estaba viviendo el hijo pródigo. Porque a mis 27 años yo estaba recibiendo un diagnóstico médico donde el doctor me decía: tú no tienes cura. Mire, yo sentí que todo se me venía encima. A mí me vino una gran tristeza, que yo recuerdo que ahí en medio de la calle yo me puse a llorar. Lloraba amargamente.
A partir de ese momento yo ya no le encontraba sentido a mi vida, porque yo me imaginaba la situación que iba a venir en lo adelante. Y era triste, yo encontraba pura tristeza. Visualizaba el siguiente tiempo que yo iba a vivir y yo encontraba pura amargura. No le encontraba sentido a la vida. Asimismo, yo creo que el hijo pródigo, cuando lo hubo malgastado todo, él vivió una vida que nunca antes había vivido. Y es que el Señor por eso es que trae esta palabra, porque hay muchos jóvenes, hay muchas personas que se han alejado de las plantas de Dios y que están malgastando las cosas que Dios les dio y que se están enfrentando a situaciones difíciles. Y por eso el Señor hoy nos viene a enseñar, nos viene a traer este ejemplo de este joven que pasó por una etapa que nunca quizás se imaginó, que nunca la había vivido, en la cual él se sintió en apuros, y fue por eso, dice, que él hizo algo lo cual nunca había hecho. Fue a pedir trabajo, fue a pedir empleo, cuando él nunca había necesitado quizás hacer eso. Pero aunado a esa escasez que ahora él estaba pasando, dice que Dios permitió que el lugar donde él vivía atravesara por una gran escasez, por una gran hambre. Imagínese, él ya no tenía dinero para comprar alimentos, y encima de todo, mirar a su alrededor y ver que tampoco había, que también se estaba padeciendo de la misma manera como él lo estaba viviendo. Era una escasez en él, pero también era una escasez alrededor de él, en el lugar donde él estaba viviendo. Y eso hacía que la situación fuera más difícil. No encontraba una luz, una esperanza. Por más que mirara a su alrededor, solamente veía más miseria, solamente veía más tristeza, solo veía una situación mucho más difícil. Yo recuerdo que cuando me dijeron eso, pues recurrí también a visitar los médicos, los especialistas. Hubo personas que me ayudaron para que me revisaran y me dieran una esperanza, pero fue por demás porque todos decían, es que no se puede hacer más, es que te estamos dando solamente para calmar, esto no es para curar. Y entonces era una tristeza más grande que venía a mi corazón, y yo me acordaba. Y fue en ese entonces que yo empecé a decir cómo fue posible que yo me alejé tanto tiempo de la casa del Señor, de la presencia de Dios. Esta situación que me está pasando es una consecuencia, yo decía, amén. Y era triste mi realidad, y era por demás que yo buscaba una salida a mi problema, pero no la encontraba, porque la ciencia tiene un límite, porque los médicos no lo pueden hacer todo. Hay cosas que no están en sus manos, pero hay alguien que sí lo puede hacer todo. Y ese es nuestro Padre Celestial. Ese es Dios, aquel Dios que nos dio la vida, que nos formó en el vientre de nuestra madre, aquel que sopló en nosotros aliento de vida, y por eso es que respiramos, por eso es que andamos. Aquel que dice el libro de Salmo 119, que aun cuando éramos un embrión en nuestra madre, nosotros vimos sus ojos. Es un momento que no está en nuestra mente, pero la Escritura lo dice, porque es Dios la fuente de la vida, y fuera de Él nosotros solamente podemos encontrar la muerte. Y entonces el hijo pródigo lo había malgastado todo, y encima de ello el lugar donde él vivía tampoco podía
proporcionarle alimento porque había una gran hambre en ella. No busques respuestas sin Dios. No busques bendición estando lejos de Dios. No busques vida fuera de la casa de Dios porque no la hay. Es por demás. Va a ser un tiempo mal gastado. Va a ser un tiempo, va a ser solamente fuerzas que van a terminar en flaquezas, en debilidad, porque no hay vida fuera de Dios. No hay vida fuera de Dios. Él es la vida, dijo el Señor Jesucristo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Todo lo demás es perdición, es mentira y es muerte. Solo en Jesucristo podemos encontrar vida. Solo Jesucristo nos lleva a Dios. Y entonces era una situación muy triste porque no había esperanza ni aún a su alrededor. Pero él, sin embargo, dice que fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra para pedirle empleo. Amén. Se arrimó a uno de los ciudadanos y pidió trabajo. Y dice que este ciudadano le dijo: ve a apacentar los cerdos. Amén. Apacentar los cerdos, le dijo. Mire cómo se termina cuando uno se aleja de Dios. Mire lo que se termina haciendo cuando uno está lejos del Señor. Mire la actividad que uno termina haciendo cuando Dios nos creó con un propósito. Mire, le dijeron: ve a apacentar cerdos. Pero hoy el Señor viene a decirte que Él no nos crió para apacentar cerdos. Él buscó una salida allá afuera, buscó una actividad, buscó un trabajo, buscó una ocupación, algo que le proveyera para alimentarse. Pero estaba apacentando cerdos. Lo pusieron como pastor de cerdos. Pero Dios viene a decirte que nosotros no somos creados para apacentar cerdos. El Señor nos creó para que nosotros seamos pastores de sus ovejas. Amén. El Señor nos creó con el propósito de que apacentemos ovejas, de que seamos pastores de ovejas. Amén. El Señor le dijo a Pedro alguna vez: Pedro, ¿me amas? Si me amas, apacienta mis ovejas. Y le volvió a decir: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo, apacienta mis ovejas. Si tú me amas, Pedro, tienes que mostrarlo. No solamente tienes que decirlo, tú tienes que mostrarlo con hechos. Yo quiero verte apacentando las ovejas, porque cuando yo vea que tú estás ocupándote de mis ovejas, que estás alimentando a mis ovejas, a mis hijos, a mi iglesia, a mi rebaño, entonces yo sabré que realmente me amas. Joven que te has alejado de Dios, hermano, hermana, que te has alejado de Dios y que ahora quizás buscando una salida te ha ocurrido lo mismo, estar apacentando cerdos. No fuiste creado para eso. Dios nos llamó para ser pastores de sus ovejas. Dios no quiere que nosotros seamos pastores de cerdos. Señor, ¿cómo es esa actividad de pastorear cerdos, de apacentar cerdos? Mire, cuando el hombre se aleja de Dios, cae ensuciándose, cae quitándose todo el valor, se ensucia tanto que llega a esta condición de vivir como lo más despreciable, de vivir en una condición muy triste y muy cruel como estos animales, como los cerdos. Hay mucha gente, hay mucho joven ahorita que se ha dejado engañar por Satanás y que vive así como los cerdos, alimentándose de un alimento que no da vida, sino que da muerte. Dice la Escritura, dice este versículo, que le dijeron que fuera a apacentar los cerdos.
Y que ahí mismo, cuando estaba apacentando los cerdos, este joven deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Él tenía ahora una actividad que estaba realizando por el apuro que él estaba viviendo, por la condición que había en su vida. Y ahora él veía cómo los marranos, cómo los cerdos estaban alimentando de las algarrobas. Eso es lo que quiere el enemigo cuando nos envuelve con mentiras, con ilusiones, con espejismo, cuando nos muestra una vida aparentemente agradable fuera de la casa de Dios, fuera del plan de Dios. Pero es así como Satanás termina siendo con cada uno de los que se alejan de las plantas del Señor. Los lleva a esa condición tan triste de ponerlos ahí como unos animales y de alimentarlos con veneno, con comida realmente que solamente destila muerte. Porque hay mucha gente que están en esa condición. Usted no ve que hay muchos jóvenes en la calle, los cuales ya no quieren alimentarse de comida, los cuales solamente desean ingerir droga, ingerir alcohol, los cuales ya están muy perdidos. Y hay también quienes se dedican a alimentar a esas personas. ¿Cómo? Vendiéndoles veneno para que ellos se vayan muriendo poco a poco. Esa es la actividad de apacentar cerdos. Hay muchos hombres que han caído tan bajo como que ahora son apacentadores de cerdos. Ellos son los que dan las algarrobas. Las algarrobas representan a todo ese alcohol, a toda esa droga. Representan a todos esos vicios, a toda esa condición de muerte, a esa fornicación, al adulterio, a todo ese pecado. Amén. Los cuales ingieren hombres muchas veces que han sido llamados para ser hijos de Dios y que por alejarse caen en esa condición. Y mire, dice que el hijo pródigo deseaba ingerir esas algarrobas, pero ni siquiera eso le daban. Porque Satanás es tan cruel, porque Satanás es tan malo, porque ni siquiera esas cosas que son veneno para el cuerpo las dan de gratis. Hay mucha gente que lo poquito dinero que pueden tener, lo poquito que pueden tener en sus manos lo invierten para comprar ese tipo de algarrobas. Mire, están pagando por envenenar su cuerpo, están pagando por hacer daño a su cuerpo para terminar con la vida que Dios les ha dado. Es que Satanás a eso vino, a robar, a matar y a destruir. Y él se enfoca en aquellos que han sido llamados para ser hijos de Dios. Quiere robarles la bendición de poder llevar una vida hermosa, de poder llevar una vida agradable delante de Dios. Él está ensañado con su iglesia. Y hay muchos jóvenes que están en esa misma condición como el hijo pródigo. Él quería de las algarrobas, pero ni siquiera eso le daban, porque también aquello tiene un precio. Todas las drogas tienen un precio. El alcohol tiene un precio, por los cuales el hombre en esclavitud, cegado por el pecado, está pagando por esas cosas para su propio daño, para su propio mal, para su propia muerte. Y ahí estaba el hijo pródigo, en esa condición lo quería tener el enemigo, llevándolo a ser un pastor de cerdos. Pero el Señor te dice en esta tarde, joven que estás ahí, mujer que me estás escuchando, varón que me estás escuchando, si estás en esa condición,
Quiero decirte que el Padre te está esperando. Quiero decirte que tienes un Padre que te ama como nadie más te puede dar, te puede amar. Por eso es que Él no escatimó. Cuando el hijo pródigo le pidió la herencia, Él agarró y se la puso en sus manos, porque el amor y el corazón de Dios no está en las cosas. El amor y el corazón de Dios está en nuestra vida, está en nuestra alma. Si era necesario que el hijo pródigo fuera y viviera una vida así de miserable, era para que él recapacitara, era para que él comprobara que allá afuera no hay nada que se pueda comparar con el amor que Él tiene para cada uno de nosotros, sus hijos. Yo te invito a que si tú estás metido en esta actividad, hoy Dios viene a decirte, yo tengo un propósito contigo, y el propósito es de que tú pastorees mis ovejas. El propósito es que tú apacientes mis ovejas, que tú te encargues de llevar una palabra de vida, de restauración a aquel que la necesita, que tú te encargues de dar una palabra de aliento, de esperanza a aquel que está muriendo. Para eso fuiste llamado. Para eso son los hijos de Dios. Ese es el propósito de Dios con su pueblo. Pero Satanás muchas veces enreda, sobre todo a la juventud, para llevarlos a pastorear cerdos. Pero Dios nos trajo, o Dios nos alcanzó, o Dios tiene el propósito de que nosotros seamos pastores de ovejas, ovejas de su prado. No podemos ser pastores de cerdos. Si tú estás ahí en esa situación, ahora es tiempo de que recapacites y de que digas, yo tengo un Padre, yo tengo un hogar, yo tengo alguien que yo sé que me está esperando, que aunque yo le he fallado, aunque yo he malgastado todo lo que Él me ha dado, aunque me he alejado, aunque he sido ingrato, pero yo sé que Él me ama, me está esperando. Dios te está esperando, como alguna vez me esperó a mí, porque Él es amor. Él es el único Dios que es movido a misericordia. Y la misericordia, dice la Escritura, que es mejor que la vida. Y sus misericordias son nuevas cada mañana. Yo espero que haya quedado esta palabra en tu corazón y que aproveches la oportunidad, porque es Dios enviándote una luz en medio de toda la oscuridad, por amor, porque nadie nos puede amar como Él nos ama. Vuelve a la casa de tu Padre, recapacita y di no a esa vida tan cruel que se puede vivir lejos de Él. Que Dios te bendiga y nos vemos en la siguiente. Amén.